Para aclarar que esta creepypasta no tendrá screamers, ni imágenes aterradoras. Así que puedes relajarte y escucharás la historia tranquilamente. Atentamente. Rolly Bros 02. Al crecer como un niño a mediados de los 90, fui un niño de Nintendo de principio a fin. Pasamos cada fin de semana, mientras mi hermano y yo jugábamos al Super Nintendo y al Nintendo 64 hasta la última. En ese entonces yo era especialmente partidario del Nintendo 64 de mi hermano, junto a los juegos que tenía con él. Como resultado, los jugué mucho más, por mí, e hicieron que Mario Kart 64 fuera mi juego favorito. Puede que Call of Duty Nazi Zombies y Call of Duty Modern Warfare hayan ocupado la mayor parte de mi tiempo de juego cuando entré en la era de Xbox Live, pero Mario Kart 64 seguía ocupando un lugar en mi corazón como mi favorito de todos los tiempos. Todo eso era antes de estas 2 últimas semanas. Ahora no toco una Nintendo 64 en absoluto, y rara vez juego a algún título de Nintendo. Hace unos meses, vendí descaradamente mi Nintendo 64 y mi Super Nintendo en un tianguis, que organizó mi familia. La avaricia y la arrogancia me llegaron con el descubrimiento de los emuladores. A mis ojos, su capacidad para ofrecer juegos clásicos en cantidad ilimitada y sin coste alguno era insuperable. No recuerdo mucho de aquella venta de garaje, pero la familia a la que se lo vendí dejó un recuerdo muy claro en mi mente. La familia consistía en una pequeña mujer hispana con 2 niños muy pequeños. Ella no sabía mucho inglés, y en ese momento yo no sabía nada de español. La barrera del idioma complicó las cosas, pero no impidió la venta por completo. Ella se fue con una Super Nintendo y una Nintendo 64 con unos 20 juegos en total, y yo con $40. No tardé en darme cuenta de que era una decisión obtusa. Cuando mi hermano se enteró, se sintió frustrado, pero accedió a ayudarme a recuperarla. Vino a la ciudad hace 2 semanas, y en su segundo día nos dirigimos a nuestra tienda local de juegos usados. La tienda era un pequeño y agradable lugar llamado Game Giant. Mi hermano conocía bien al propietario y a los empleados, ya que había adquirido muchos de sus juegos de PS2 en ellos antes de mudarse a un lugar propio. El destino quiso que la misma mujer a la que se la vendí vendiera mi Nintendo 64 a la tienda. La obtuvimos por $50, lo cual era bastante barato. Sin embargo, el presupuesto no permitía de comprar un juego, así que teníamos la impresión de que nos iríamos con las manos vacías. Después de explicarle al dueño nuestra situación económica, nos dijo lo siguiente. Tenían una copia de Mario Kart 64 que regalaban. Curiosamente, esperó a que todos los demás clientes se fueran antes de dárnosla. Le temblaban las manos y empezó a tartamudear. También nos hizo saber que teníamos más que derecho a un reembolso si decidíamos devolverlo. Yo creía en los fantasmas, y aún lo hago, pero la idea de un videojuego embrujado me parecía inverosímil. Mi hermano era un escéptico total y estaba de acuerdo conmigo. Sin pensar en el extraño comportamiento del dueño de la tienda, nos fuimos a casa dispuestos a pasar una noche llena de recuerdos revividos. Al llegar a casa, eran las 4 de la tarde. Comenzamos a conectar al Nintendo 64, y insertamos el cartucho. Al comenzar a jugar, yo elegí a Toad, mi personaje favorito personal de la infancia por su inigualable aceleración. Mi hermano eligió a Luigi, su favorito personal porque es el más rápido de todos los personajes de peso mediano. Se lanzaron caparazones y plátanos hasta las 6 de la tarde.
Cenamos, y luego nos adentramos en las carreras del Grand Prix. Al seleccionar al Grand Prix, vimos que todas las copas se completaron con oro. ¿Quién jugó este juego? Estuvo muy cerca de conseguirlo todo, ya que lo único que quedaba por completar eran las copas invertidas. No era divertido construir sobre el archivo de otra persona, así que fuimos a los datos para limpiarlo. Los tiempos de las vueltas eran los mismos, 6 minutos y 66 segundos. ¿Qué? Esto no solo era realmente espeluznante, sino también muy ilógico. ¿Cómo podía alguien conseguir un récord perfecto de gran premio con tiempos de contrarreloj como ese? Mi hermano, siendo el escéptico que era, sugirió que era alguien que intentaba meterse con nosotros. Como no estaba en desacuerdo, borré los datos pulsando un botón. Esa fue sin duda la peor decisión que he tomado en mi vida. De repente, el juego se apagó solo. Solo se pudo ver y oír la estática durante 5 minutos. Lo que más se oía era la voz deprimida y asustada de Mario repitiendo una frase críptica. Nos conduciste. Dijo con clara melancolía, y ahora debes vernos sufrir. Mi hermano pensó que se trataba de algo que alguien había programado en el cartucho. Había estado jugando al juego durante todo el tiempo después de la cena, y me negué a jugarlo después de lo ocurrido. Mi hermano estaba visiblemente conmocionado, pero aún así quería demostrarme que no había nada fuera de lo normal en este juego. Así que a la mañana siguiente lo jugó conmigo mirando. Encendió el juego sin incidentes. Las pantallas de inicio, de menú y de selección de jugadores eran normales. Eligió la copa estrella y comenzó la primera carrera. Todos los personajes parecían normales, excepto que había cosas que estaban muy mal. Los bordes de los lados de la pista no mostraban su habitual estadio Wario. Cuando empezó la carrera, Lakitu tenía una sonrisa amenazadora en su cara. La maldad sería la mejor forma de describirlo. Después de que su cartel dijera el número 1, decía muere. En lugar de ir. Cada vez que alguien se resbalaba con un plátano no hacía el alegre y caricaturesco estallido que haría normalmente. Su kart se apagaba y empezaba a salir humo negro del motor, acompañado de sus gritos y peticiones de ayuda. El personaje de mi hermano, Luigi, lanzó su primer proyectil rojo a corta distancia en toda la carrera. Golpeó a Yoshi con un estruendo explosivo y su kart se hizo pedazos. El pequeño y conocido dinosaurio estaba ahora dividido en dos justo por la columna vertebral, arrastrándose por la pista y suplicando que esto acabara. Mi hermano estaba ahora visiblemente perturbado, pero siguió adelante y terminó la carrera. Justo cuando pasó por la línea de meta, sonó una versión distorsionada del tema de la victoria, acompañada de una risa demoníaca lenta y distorsionada y varios sonidos de explosión. Mientras Luigi daba la vuelta de la victoria, todos los corredores cuyos karts echaban humo habían muerto al explotar su karts. Las partes carbonizadas de los cuerpos de los 64 bits cubrían el circuito mientras una columna de humo se cernía sobre la pista de carreras. Delante de todos los nombres de los corredores, decía RIP. Cuando todo esto terminó, lo apagó. El televisor permaneció encendido mientras pulsaba el interruptor, y Mario apareció en la pantalla. Su kart era un desastre junto a su cuerpo desparramado. De sus brazos y piernas sobresalían huesos y faltaban trozos de carne que dejaban ver sus músculos. Sus órganos estaban esparcidos por el suelo a su alrededor mientras su cuerpo se retorcía incontroladamente en señal de agonía. Sus ojos estaban inyectados en sangre y llenos de lágrimas. La sangre y los moretones cubrían su rostro adolorido. Como si él estuviera a punto de morir. Mario había perdido su aspecto alegre y animado y había adoptado uno lúgubre y solemne. Lloró suavemente mientras lanzaba una grave advertencia. Nunca debiste borrar los datos. Su cartucho ha muerto. Ahora nosotros también moriremos. Tú le has llevado a esto, así que debes vernos sufrir. Después de todo eso, estas palabras aparecieron en la pantalla con la fuente colorida y alegre del juego. Tú nos has llevado. Tú nos has llevado. Mi hermano se negó a seguir jugando a la tortura del juego. No podía creer que al ver que el juego que había amado durante tanto tiempo se pervertía en esto. Acepté jugar en su lugar, así que a cambio consiguió una cámara de vídeo para inmortalizar esta locura. Tuve que rebuscar en el valor para volver a encender el sistema.
La sangre y el gore por sí mismos no me molestan. Era ver todo el sufrimiento, era demasiado. Pero algo dentro de mí pulsó el botón de encendido de la Nintendo 64. Ojalá no lo hubiera hecho, en honor de mi tranquilidad y mi cordura. La pantalla del título mostraba a los personajes bajando la colina. Donkey Kong estaba partiendo el cráneo de Luigi por la mitad con una sierra circular, en lugar de levantar un caparazón verde. La mirada en su cara tampoco era de picardía. Era de pura sed de sangre, de euforía enfermiza por ser el orquestador de tal caos y carnicería. Peach, Yoshi y Mario tenían miradas de miedo ante la escena, obviamente tratando de alejarse. Un cielo nublado y lleno de luces sustituyó al suave atardecer anaranjado. Las llamas danzaban en la distancia, mientras lo que sonaba como un latido de corazón sustituía a la alegre banda sonora. El exuberante y emocionado "Bienvenido a Mario Kart" fue sustituido por los sollozos de Mario. Todo el espectáculo me disgustó, pero me las arreglé para pulsar el botón de inicio. El juego me dirigió directamente a la pantalla de selección de jugadores. Las expresiones faciales de los personajes habían cambiado drásticamente. Todos los personajes buenos, Mario, Luigi, Peach y Toad, tenían una expresión de absoluto horror en sus rostros. Algunos movían la cabeza con nerviosismo, mientras que otros permanecían completamente inmóviles. Bowser, Donkey Kong y Wario mostraban unánimemente su sed de sangre. No era una mirada amenazante, sino de pura codicia y maldad. Me acerqué a Toad y lo seleccioné. En lugar de su alegre y característico guajo, empezó a llorar desconsoladamente. Empezaba una carrera en una versión más abatida de lo habitual del castillo de Bowser. La música era la misma, excepto que era más grave y sonaba mucho más siniestra. Sonaba tan espeluznante que me inquietaba. Lo primero que noté es que faltaba Peach en la alineación inicial. Lakitu tenía una expresión aún más nefasta que la que tenía antes en la carrera del estadio de Wario. La misma introducción inquietante se produjo una vez más. 3, 2, 1, muere. Todos los coches pasaron a toda velocidad por el puente. Una estatua de un demonio que disparaba llamas se encontraba en el lugar donde normalmente estaría Bowser. Bowser, Wario y Donkey Kong se desviaron para colocarse junto a la estatua. Se oía una conversación, la figura satánica hablaba en lenguas que no pronuncian los mortales. Los tres personajes villanos parecían ser capaces de hablar y entender esta lengua arcaica. De repente, una ráfaga de llamas salió disparada y mató a Luigi. Los tres personajes se rieron con un tono enfermizo, un tono que daba a entender que les encantaba la visión de tal consternación. La carne de Luigi estaba carbonizada, y su músculo estaba expuesto en muchos lugares. Mientras los villanos se reían, el demonio repetía aquel críptico y recurrente mensaje. Tú nos has llevado. El destino de Peach no tardó en hacerse patente. Cuando Mario y yo nos desviamos de la esquina para evadir la antorcha mortal del aliento del demonio, la vi detrás de los barrotes de la jaula de Womp. Estaba atada a él con una gruesa cuerda. A sus ojos les faltaban las cuencas mientras lloraba sangre. La sangre espesa y coagulada manchaba toda la parte delantera de su vestido. Cada vez que la roca verdosa golpeaba el suelo, ella vomitaba sangre, creando un charco que llenaba toda la parte inferior de la cámara de tortura translúcida. A través de su tortura, ahogó sin emoción este rotundo mensaje: tú nos has conducido. Con un último golpe, trozos de su cuerpo salieron volando por todas partes. El Womp se rió en el mismo tono que los tres villanos. Mario y mi personaje, Toad, eran los únicos vivos en ese momento. Después de lo ocurrido con Peach, mi hermano vomitó un poco en la boca. Le pregunté si lo había captado todo en la cámara. Lo hizo, así que desempolvé el juego y continué la carrera. Había conseguido esquivar las ráfagas de llamas que emitía la estatua demoníaca durante las 3 vueltas. A estas alturas, ni siquiera se trataba de ganar o perder. Se trataba de mantener vivo a mi personaje. No sabía qué otras fuerzas oscuras poseía este juego. Lo que fuera que estuviera dentro de ese juego, haciendo que todo esto ocurriera, no se iba a ir a ninguna parte pronto y dudaba de su capacidad de piedad. Es decir, suponiendo que me mostrara alguna en caso de poseerla. No sabía qué le pasaría a mi personaje si lo dejaba morir y no quería averiguarlo. Esto ya no era un juego.
Sentía como si la vida de alguien estuviera en juego. Posiblemente la mía. Terminé primero por delante de Mario, pero sonó una versión sombría del tema de la derrota. De nuevo, decía Rip delante de nuestros nombres. Solo que esta vez era diferente. Esta vez decía Richard, que era mi nombre real. La pantalla se desvaneció con una carcajada de Womp, que ya daba miedo de por sí. A continuación, me llevaron a una versión enferma de un entorno familiar. Era Rainbow Road, pero no había arco iris. Había patrones de carne, venas, globos oculares y otras partes internas del cuerpo creaban el suelo. Wario, Bowser y Donkey Kong no estaban presentes en esta carrera. Mario y yo estábamos solos, esperando con tristeza el abatido comienzo de la carrera. Nuestros karts dejaron huellas de sangre. Bajé por la pista larga del principio. Mario realizó un truco especial. Si salta justo antes de que la bajada sea pronunciada, su kart volará por encima del de los demás y tendrá una ligera ventaja. Cuando Mario tocó el suelo, sus ruedas salieron volando de su kart. Su cuerpo aterrizó en la pista con un crujido hiperrealista mientras gritaba de dolor. Tenía las piernas y los brazos rotos, y me suplicó que acabara con él. Me gritó al pasar: «Atropéllame, acaba con mi sufrimiento, condúceme». El cielo estaba lleno de estrellas, como siempre. La música que sonaba era una interpretación acelerada y al revés de la banda sonora de Royal Raceway. Los carteles de neón estaban alterados. En lugar de las representaciones de aspecto feliz de los personajes, estaban en agonía. Cada uno de ellos sufría algún tipo de muerte grotesca. Los tres personajes villanos solo lanzaban miradas amenazantes, y todos lanzaban atroces miradas de muerte a mi personaje. También tenían burbujas de diálogo, que decían cosas como, «te quemarás». Uno de los comentarios me molestó especialmente. Decía, «nos han conducido. Pagarás por esto». Ahora era la última vuelta. Lakitu se rió, y juraría que oí una risa desde mi habitación. Mi hermano lo hizo, y eso fue todo para él. Me dijo que apagara el juego o se iría. Obviamente, no podía hacerlo. No tenía ni idea de lo que le pasaría a Toad, y si lo dejaba en ese momento no podría superar el sentimiento de culpa. El juego transmitía la gama de emociones de los personajes con tanta precisión, con demasiada precisión. Sentí que si dejaba a Toad colgado, lo estaría condenando a un infierno eterno. Tenía que seguir jugando. Mario seguía tumbado. Estaba apenas vivo, suplicando que lo sacaran de su miseria, pero me negué a darle esa satisfacción al juego. Completé la carrera, y al igual que la última vez, decía Rip Richard. Mi lugar ahora decía 666 en lugar del primer lugar, me asusté mucho. ¿Cómo diablos sabía este juego que yo estaba jugando? ¿Cómo podía hablarme? ¿Cómo sabía mi nombre? Nunca antes un videojuego había provocado emociones de tal magnitud. Había provocado un miedo tan primitivo. Desde entonces, estaba esperando que toda esta locura terminara pronto para poder conservar mi cordura. Lo que vi a continuación me perseguirá para siempre. Toad apareció frente al castillo de Mario 64 en Royal Raceway. Toda la vegetación estaba en llamas, y la cascada llenaba de sangre el foso que lo rodeaba. A lo lejos se veían figuras macabras. El cielo estaba negro y lleno de relámpagos, mientras estallaban ráfagas de lava en la distancia. Donde debería haber estado la arena amarilla, se extendía la tierra carnosa que encontré en el camino del arco iris. En ese momento temí legítimamente por mi vida. Este lugar parecía el infierno. No, era el infierno. Tenía que serlo. Presionando con un terror atroz, me acerqué al podio de los ganadores, mientras la sangre volaba detrás de mí. Bowser estaba en el primer puesto, Donkey Kong en el segundo, y Wario en el tercero. Todos se reían mientras el demonio que escupe fuego del castillo de Bowser se situaba detrás de ellos con una sonrisa codiciosa. El pez flotante estaba arriba, con una mirada de descarnada sed de sangre en su espeluznante y sombrío rostro. Detrás del podio estaban los personajes de los estados justo antes de morir, desfigurados y aferrados a la vida. Excepto que les faltaban los ojos. Sangraban como antes lo hizo Peach, con esa mirada desalmada asomando en sus cuencas. No podían ver nada, pero me miraban fijamente. Sus rostros ya no mostraban expresiones de sufrimiento o angustia.
Estaban en blanco, con miradas desprovistas de toda expresión. Nos has conducido, dijeron al unísono. De repente se produjo el ruido de hinchazón, como si el trofeo estuviera a punto de salir. En cambio, fue muy diferente. La sangre salió por todas partes, mientras una enorme espada bajaba y partía a Bowser por la mitad. El demonio destrozó a todos los demás mientras Toad observaba. Por alguna razón, perdonó a Toad. En el último momento, Toad se giró hacia la pantalla, con los ojos ahora profusamente sangrantes y sin alma. Cantó al unísono con el demonio a su lado. Nos has abandonado. Nos has condenado. Nos has expulsado. El juego se apagó solo. Intenté sacar el cartucho, pero me quemó la mano. Estaba humeante en la superficie, así que agarré una camiseta vieja, y lo tiré en la entrada de mi casa. Hice que mi hermano lo quemara conmigo. Mientras se quemaba, decidimos ver si la grabación se había capturado correctamente. El vídeo había desaparecido. Mi hermano dijo que había detenido la grabación dentro del límite, así que debería haber estado allí. Lo único que encontramos fue una sola foto. Era un retrato de Mario llorando sangre como en el juego. En la parte inferior se leía, nos has conducido. Cuando el plástico exterior se derritió de la carcasa del juego, el sonido de los gritos llegó desde mi habitación. Corrí a mi habitación para ver qué pasaba. La puerta de mi baño estaba abierta. Al entrar, me sentí empujado hasta las lágrimas. Mi lavabo estaba lleno de sangre. En el espejo estaban escritas estas palabras. Esto nunca terminará. Tú nos has llevado.